Jesus Cristo é o Senhor no céu, na terra e de Yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia. Y has sufrido, ahí adelante en el verso 13, y has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor de mi nombre. Entonces vamos a continuar, hermanos, con nuestro estudio de historia de la iglesia. Amén. Entonces, como decíamos la vez pasada, estuvimos viendo algunos de los peligros que sufrió la iglesia, que fueron primeramente algunos peligros doctrinales con el gnosticismo, que era el sincretismo que predominaba en el ambiente religioso de la época. Y el último domingo estuvimos hablando de la persecución que vivió la iglesia en el segundo siglo. Amén. Y decíamos que hoy vamos a tratar un aspecto muy interesante en relación al sufrimiento y a la persecución que vivió la iglesia. Si ustedes recuerdan, vimos que la persecución tuvo un aspecto de mentira, de difamación, porque se les acusaba a los cristianos de muchas cosas que en realidad eran falsas. La gente común comenzó a decir cosas que pensaban en su ignorancia acerca de los cristianos. Pero también, como decíamos, hubo una persecución filosófica. ¿Qué quiere decir esto? La cultura y el ambiente de la época era una cultura donde la filosofía que abundaba. Tanto que en el primer siglo Vespasiano contrató maestros filósofos para todas las ciudades y las aldeas del imperio. Y en el siglo II, donde estamos hablando, surgió un emperador llamado Marco Aurelio, que era un gran filósofo. De alguna manera, cuando llega Marco Aurelio a ser emperador, se culmina uno de los deseos de Platón, que era que en el poder estuviera un gran filósofo. Pero como decíamos la vez pasada, este gran filósofo Marco Aurelio también fue un gran perseguidor de la iglesia. Entonces, esta persecución que se levantó ya no del vulgo, sino que se levantó del ambiente filosófico y del renacimiento de la filosofía griega clásica, se levantó en oposición directa contra el cristianismo. Pero esta persecución, como la otra también, produjo en la iglesia unos documentos que son una herencia gloriosa de la iglesia, que son los documentos primeros de la apología cristiana. Entonces hoy vamos a hablar un poco de la defensa que vivió el cristianismo en el segundo siglo en relación a la persecución filosófica que se levantó contra ellos. Amén. Entonces, bueno, vamos a leer algunos pasajes y vamos a comenzar a adentrarnos en esto. Vamos a leer Primera de Pedro capítulo 3, verso 13. Entonces, cuando comenzamos a hablar de la iglesia en el segundo siglo, vamos a escuchar nombres de hombres que fueron muy importantes en relación a este asunto. Estos fueron conocidos como los apologistas de la iglesia. Entre esos, tal vez el más conocido es el llamado Justino Mártir. Además tenemos a Tasiano, a Tenágoras, a Teófilo, a Cuadratos, Aristides. Todos estos fueron hermanos que en un ambiente de persecución, ellos se levantaron en defensa de la fe cristiana. ¿Qué quiere decir esto? Los cristianos no se conformaron a ser un grupo minoritario, escondido en una casa, a orar y a leer las escrituras y adorar a Jesucristo, sino que cuando la persecución se levantó, muchos fueron martirizados, pero este sufrimiento y esta persecución despertó a la iglesia a hacer defensa de lo que ellos creían y hacer defensa de lo que se les acusaba, que en general era falso.
Entonces se levantaron estos hombres que, así como el ambiente de la cultura era muy intelectual, Dios escogió entre sus hijos a personas que eran filósofos, a personas que eran maestros, que al conocer la verdadera filosofía o la verdadera religión que era Cristo, ellos se levantaron y fueron una voz en medio de un ambiente hostil. Esos son de esos académicos como los de nuestra generación, que en medio de la universidad, que en medio de la ciencia, que en medio del mundo intelectual no agachan y esconden su cara, sino se proclaman, se levantan a proclamar la verdad de Jesús con todos los argumentos que nos da la razón y la ciencia para demostrar que lo que nosotros creemos es un asunto solo de fanáticos ignorantes. Sino hombres llenos de la verdad, intelectuales, escribieron y se levantaron contra la tiranía, contra el engaño, contra la idolatría de su época, y dan un gran reporte de lo que es el cristianismo y la verdad de Cristo. Entonces es un tema sumamente interesante y es parte de lo que Jesús dijo: yo conozco tus obras. O sea que la iglesia, en medio de una persecución, no se escondió, sino que se levantó como un candelero que alumbró su generación, aún en medio de una persecución como la que hemos estado hablando. Y eso que la iglesia vivió era un mandamiento que ya por las Escrituras los apóstoles habían dejado. Mira lo que dice Pedro ahí en su primera epístola, el capítulo 3, verso 13. Dice Pedro: ¿y quién es aquel que os podrá hacer daño si vosotros seguís el bien? Mira lo que decía Pedro: si ustedes siguen el bien, ustedes no se deben preocupar porque les hagan daño. Pero, si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, y eso es la iglesia del segundo siglo, una iglesia sufrida, una iglesia que padeció por el evangelio. ¿Qué dice la palabra? Bienaventurado sois. Ahora, el asunto no queda ahí, porque a veces el sufrir por la verdad es bueno, pero a veces el sufrimiento, cuando no es llevado de la manera correcta, poniendo los ojos en Cristo y llenos de la gracia y el poder del Espíritu Santo, el sufrimiento nos puede escandalizar, el sufrimiento nos puede amargar, el sufrimiento me puede alejar de Cristo y hasta hacer blasfemar. Porque casos de la historia también hay. ¿Se acuerdan de los abortivos de Manta? Los que hablábamos la vez pasada. Aquellos hermanos que cuando vino la persecución salieron negando al Señor. Existen. Ahora Pedro dice: bienaventurados sois. Por tanto, mira esta palabra tan interesante: no os amedrentéis. Mira esa palabra tan interesante, porque bueno, podemos sufrir, pero el sufrimiento es tan fuerte que de alguna manera eso nos va a llevar ¿a qué? A cobardarnos, a tener temor, a escondernos. Pero Pedro dice: si sufréis, bienaventurados sois. Pero ahora digo una cosa más: no se amedranten. O sea, ¿qué les está diciendo Pedro a los discípulos? Que el miedo no los invada, que el miedo no los calle, que el miedo no los oculte. No se acobarden. Si sufrís, levantad la cabeza, decía Jesús. Erguíos vuestros ojos al cielo, porque vuestra redención está cerca. No os amedrentéis. ¿Por qué no se deben amedrentar los creyentes cuando están en un motivo de prueba o tribulación? Porque el temor o el sufrimiento que nos lleva al temor, el temor nos paraliza. El temor nos retrae, el temor nos aturde, y el temor es en contraposición a la fe. Entonces, si la iglesia al ver el sufrimiento comienza a amedrentarse, es un sinónimo o una señal de que está perdiendo la fe. Y esa señal de perder la fe y amedrentarse la inutiliza, la vuelve muda, la vuelve quieta, paraliza las obras que ella normalmente es llamada a hacer, que solo se pueden hacer con un espíritu de valor y de fe. Por eso Pedro le dice: no se amedranten. ¿Sí? No solo es bueno que sufran,
sino cuando estén sufriendo sean valientes, sigan adelante, no se escondan. Y eso fue la iglesia del segundo siglo, hermano. Estos cristianos aprendieron a levantarse en medio de la persecución y a dar un testimonio de la verdad en medio de este sufrimiento. Y dice, ¿se acuerdan Jesús? Creo que el pasaje hoy lo leían, cuando Jesús va por la barca y comienza la barca a moverse, y Jesús ora y se aquieta el asunto y les dice a sus discípulos: no os amedrentéis, tened fe. Dice Pedro: no os amedrentéis por temor de ellos, ni os conturbéis. ¿Qué es conturbarse, hermano? Es perder el ánimo, es intranquilizarse, es dejar que nuestra alma esté ansiosa. Porque todos esos estados que hacen, hermano, cuando yo pierdo la paz, cuando yo pierdo la tranquilidad, cuando yo pierdo la quietud en la presencia de Dios, eso tiene un efecto sobre mi vida cristiana. Y Pedro le está diciendo a los hermanos: hermanos, si están sufriendo, no os amedrentéis, no os conturbéis. Ahora, ¿qué deben hacer? En vez de estar atemorizados, en vez de estar angustiados, en vez de estar retraídos, en vez de estar escondidos, ¿qué deberían hacer? Sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones. O sea, lo primero que debe hacer el creyente, en vez de amedrentarse ante la prueba y conturbarse, es volver a su corazón y hacer de su corazón un corazón que esté atento y quieto delante de Dios, santificando y honrando a Dios primeramente en su corazón. ¿Por qué? Porque la turbación, el temor, la angustia son asuntos del corazón. No son necesariamente asuntos de la prueba. La prueba puede producir eso, o también puede producir fe y valor. ¿Sí? Ahora, ¿qué deben hacer? Santificar a Dios en su corazón. Y además algo más que dice la Escritura: y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. O sea, mira lo que le pide Pedro a los discípulos, a los creyentes. Es bueno que sufran, pero cuando sufran no se amedrenten, cuando sufran no se turben, pero además de eso, cuando sufran santifiquen a Dios, que espera que su corazón esté delante de Él, honrándolo en ese momento. Pero eso no es suficiente, sino que además de eso, cuando sufran por causa de la verdad, estén listos y estén preparados para presentar defensa de la verdad por la cual están siendo perseguidos. Es lo que está diciendo Pedro. Y de esa palabra que Pedro usa ahí, defensa, sale la palabra apología, porque es la misma, apología es en el griego. Y la ciencia de la apología es la defensa de la verdad del cristianismo. Y ahora Pedro le dice a los hermanos: cuando sufran no se escondan, no se amedrenten, sino levántense, levanten sus cabezas, santificando a Dios en sus corazones, y presenten defensa de vuestra fe. La palabra significa declaración o hacer una justificación formal o un discurso defendiendo un asunto. ¿Cómo así? Pues yo he escuchado hasta profesores de seminario que dicen: hermano, a mí el profesor de mi seminario me dijo que la verdad no necesita ser defendida. ¿Sí? La verdad, por causa de los hechos y la evidencia, no necesita ser defendida. Pero Dios, como testimonio a nosotros, nos ha puesto en un mundo que está en contra de esa verdad. Y por causa de que ese mundo está en contra de esa verdad, ahora nos pide a nosotros que estemos a favor de la verdad y contra la mentira. Y vamos a encontrar que el pensamiento del apóstol Pablo y de las Escrituras, así como el de Pedro, es que no solo debemos ser cristianos que creamos en algo, sino que estemos preparados para defender eso en lo que creemos, cuando el momento lo amerita. Vea cómo lo dice Filipenses 1, verso 7. Pablo, hablando de su ministerio, de sus tribulaciones, él dice esto:
Como me es justo sentir esto de vosotros, por cuanto os tengo en el corazón y en mis prisiones y en la defensa y confirmación del Evangelio. O sea que Pablo veía esta iglesia, que era una iglesia que estaba en su corazón y era una iglesia que estaba en el mismo sentir de Pablo. Y mira lo que Pablo dice de su ministerio. Dice, y en la defensa, ¿y qué? Confirmación del Evangelio. O sea que la predicación del Evangelio tiene más asuntos que solo predicar el Evangelio. ¿Qué más tiene según lo que dice Pablo? Defender el Evangelio y confirmar el Evangelio. ¿Cómo así? Yo predico el Evangelio, pero cuando ese Evangelio es amenazado o es desmentido, yo no solo debo predicar el Evangelio, yo debo defender lo que estoy predicando. Y no solo defenderlo, afirmar que eso que he dicho que es seguro, o sea, confirmarlo. Y dice Pablo, todos vosotros sois participantes. O sea que es un llamamiento ¿a quién? A todos nosotros. ¿A participar de qué? Del Evangelio, claro. Pero también de la defensa del Evangelio. Y además de la confirmación del Evangelio. Y Pablo es un claro ejemplo, hermano. ¿Se acuerdan cuando Pablo va a Jerusalén? Llega a Jerusalén, le dice Santiago, como hay muchas cosas que se dicen de ti, haz un voto con estos que se están haciendo ciertos rituales del judaísmo y paga los votos de ellos para que los hermanos que piensan que tú estás hablando en contra de la ley, piensen que no es así. Y Pablo dice, está bien, dirige el ritual y está varios días en Jerusalén. Un día estando en Jerusalén, una turba se levanta contra él y comienza a golpearlo y comienza a perseguirlo. Los soldados romanos, al ver lo que estaba sucediendo, lo toman y lo van a llevar. Y cuando Pablo va golpeado, porque imagínense una turba de judíos religiosos golpeándolo, maltratándolo, seguramente con moretones, con sangre, seguramente habían roto sus vestiduras. Cuando Pablo va a ser resguardado por el ciudadano romano, por el soldado romano, Pablo le dice, espera, déjame dar defensa delante de ellos. Y golpeado, amoratado por ahí con sangre, en vez de huir de lo que estaba sucediendo, se levanta delante de ellos y les dice que callen. Y los manda a callar a todos y comienza a decirles, ustedes saben que yo fui criado por Gamaliel en la más estricta religión judía y saben cómo perseguía a los cristianos y cómo recibí cartas de los ancianos para irlos a perseguir hasta Damasco. Pero iba caminando por Damasco y una luz se me apareció en el camino y me dijo, Pablo, ¿por qué me persigues? Yo le pregunté, ¿quién eres, Señor? Soy Jesús a quien tú persigues. Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Y Pablo, viendo la visión, se convierte, llega a Damasco. Lo salvan de la ciudad de Damasco y vuelve a Jerusalén. Estando en Jerusalén, Dios le da una visión, le dice, sal de aquí porque no recibirán tu ministerio. Y Dios le dice, aquí te envío a los gentiles. Y en medio de su discurso de defensa de su testimonio y de su evangelio, los judíos se levantan. No lo dejaron seguir cuando le dijo que Dios lo había enviado a los gentiles. Pero Pablo no era cobarde, hermano. Aún siendo golpeado, aún siendo maltratado, pudiendo ir, que dijo, espérenme. Yo tengo algo que hablarles a estos. A un hombre que presentó defensa del evangelio que él creía. Y cuando los romanos, después del alboroto, después que no lo dejaron seguir hablando, lo meten adentro, lo amarran para azotarlo, dice Pablo, sí, a un ciudadano romano se le puede azotar sin juicio. Ahora, ¿qué comienza a hacer Pablo? Después de dar un testimonio al evangelio que él ha conocido, comienza a defender su derecho a la libertad de fe. Y comienza a mostrar que era injusto que un hombre que no fuera culpable fuera azotado. Para eso estaba el derecho romano.
Y cuando comencemos a estudiar, y si usted tiene la oportunidad de estudiar la apología cristiana, ella tuvo dos asuntos principales. La mayoría de tratados o escritos que se escribieron en el segundo siglo fueron dirigidos a los emperadores o al consejo romano para detener la persecución que estaban haciendo contra los cristianos. ¿Cómo se le puede acusar, juzgar y asesinar a personas que el único mal que tienen es reunirse a orar? Cuando la mayoría de cosas que se dicen contra ellos son mentiras. 7 de los grandes escritos de apología se escribieron al emperador para que detuviera la persecución contra nuestros hermanos. Y ese es el llamamiento del Señor, hermano. Y no es solo un asunto del segundo siglo. Nosotros, y siempre la iglesia va a estar en un ambiente donde el mundo aborrece a Cristo y la verdad. Y como creyentes somos llamados, hermanos, a estar preparados a presentar defensa de nuestra fe. Mira lo que decía un hermano: no hay ninguna excusa que un cristiano sea completamente incapaz de defender su fe. Todo cristiano debería dar razones en relación a lo que él cree. No importa quién sea, por lo menos usted debería saber qué cree, por qué lo cree, cómo compartir lo que cree y cómo defender eso que usted está compartiendo. Pero la mayoría de las personas les preguntan: ¿pero usted cuándo se convirtió? No, yo un día sentí, tuve una alegría. Y su testimonio no pasa de un emocionalismo, a veces vano, porque cuando no siente, entonces se siente deprimido. Entonces su fe está basada en lo que siente. La apología cristiana tiene 2 bases, eso lo vemos en los escritos de nuestros hermanos. Primero, la defensa. La defensa de aquellos que creen, y no solo aquellos que creen, sino en lo que ellos creen. Mostrando siempre el mensaje cristiano como la verdad clara y absoluta de la realidad de las cosas. Ahora, lo segundo de la apología es que no solo es una defensa, sino por el mismo carácter del asunto es un ataque. ¿Cómo así? La apología cristiana era un ataque directo a las prácticas, a los pensamientos, a las conductas inmorales y paganas de los hombres que estaban bajo el error. Por su característica, no solo era una defensa, sino que para poder tú defender ciertos asuntos tenías que atacar otros, como lo vamos a ver ahorita. Y ese fue el desafío de nuestros hermanos. Ahora, mira por ejemplo lo que dijo Justino. Vamos a leer algunos autores como para entender un poco cuál fue la lucha que ellos tuvieron. Si usted comienza a leer esos autores, usted va a entender lo que ellos dijeron, pero basado en la época que ellos vivieron. Seguramente para nuestra época, que es una cultura post-cristiana, muchas cosas son claras. Si habláramos de idolatría pagana, para nosotros es como extraño, pero para la generación de ellos era por esto que los cristianos eran perseguidos. ¿Cómo así? Es que ustedes son ateos, ustedes no creen en los dioses, ustedes no adoran a César. Entonces, si usted no adora a César y no confiesa que César es el Señor, entonces lo vamos a decapitar, lo vamos a quemar vivo, a usted y a toda su familia. Entonces la defensa de estos cristianos tenía que ver con la persecución, con la difamación que se hacía contra ellos y contra el ambiente idólatra que ellos vivían o al cual se enfrentaban. Ahora, ¿cuál es la mejor defensa para el evangelio? Porque acuérdense que se les acusaba de inmorales, ¿se acuerdan? De incestuosos, de que eran canibalistas, de que practicaban la inmoralidad. Y todos esos eran difamaciones. Aunque seguramente puede haber cristianos que eran carnales, de mal testimonio. En general, uno de los grandes ingredientes que tapaba la boca y las acusaciones de los paganos era el testimonio de los cristianos.
¿Cómo así, hermano? Yo puedo presentar defensa de mi fe, pero si mi defensa de mi fe no está correspondiendo a la realidad de la vida que nosotros estamos viviendo mejor, callémonos. Pero eso sí lo tenía la iglesia del segundo siglo, que los hombres que se convertían vivían una transformación tan evidente que eso fue uno de los argumentos que mayormente usaron los apologistas. Por ejemplo, Justino Mártir, al hablar en su defensa del cristianismo, él dice así, porque acuérdense que se les calumniaba de ser personas sediciosas, peligrosas para el imperio porque no se sometían a César. Pero mira lo que decía Justino de los cristianos: podemos señalar a muchos entre nosotros de hombres violentos y tiranos que fueron cambiados por un poder victorioso. Nosotros que antes seguíamos las artes mágicas, nosotros ahora nos dedicamos al bien y al único Dios. Mira lo que él dice: nos odiábamos y destruíamos al uno y al otro, solo por causa de una diferencia de costumbres. No nos sentábamos a la misma mesa ni con tribus de otras personas de otras tribus. Pero desde que vino Cristo, vivimos familiarmente con ellos. Mira lo que está diciendo. ¿Qué emperador no quisiera tener una ciudad o unos ciudadanos pacíficos, amorosos, tolerantes? Entonces lo que se decía de los cristianos era totalmente opuesto a la realidad. Estos eran hombres que antes eran violentos, antes eran maltratadores, antes eran perseguidores, y ahora se vuelven en hombres llenos de amor. Dicen ellos: ¿por qué nos persiguen si lo que nosotros hacemos es orar por nuestros enemigos? Otro escritor decía: el César, en vez de considerar a los cristianos enemigos del reino, debería darse cuenta que ellos son la bandera del imperio, porque ellos oran por vosotros y por vuestros reyes. Mira lo tremendo que decían los cristianos. ¿Cómo nos van a acusar de que somos peligrosos si lo único que hacemos es orar para que el Señor ayude al César? ¿Se acuerda que Pablo decía eso? Que esto es bueno y justo delante de Dios. Dice: y procuramos persuadir, decía Justino, a los que nos aborrecen injustamente, para que vivan conforme a los buenos preceptos de Cristo. Entonces la mayoría de los escritos de apología hacían un gran énfasis en la vida y en el testimonio de los cristianos, que como muchos no lo saben, porque a veces se acusa a los cristianos de ser patriarcales y aún de promover una cultura machista. Pero en el primer y segundo siglo, por lo menos, la mujer en la sociedad era sumamente despreciada. Las familias que tenían hijas mujeres solo tenían una, y la mayoría, cuando venía la segunda mujer, la mataban recién nacida. Si no, mataban la primera, porque tener una mujer era una vergüenza para la familia, y tener dos peor. Y ahora Pablo dice: en Cristo ya no hay varón ni hembra. ¿Cómo cambió el cristianismo la cultura, hermano? El evangelio dignificó a la mujer, dignificó a los huérfanos, dignificó a los esclavos. Cosas que en la cultura pagana de la época eran sumamente menospreciados. Eso lo hizo el evangelio. Y era tanto que los paganos decían: a estos cristianos los podemos acusar de todos. Y en el tercer siglo, donde prácticamente la mitad del imperio era creyente, decían los escritores paganos: es que estos cristianos son muy astutos, porque con buenas obras están convenciendo a todo el mundo. Ellos no entendían que esas obras buenas eran fruto del amor, pero se daban cuenta que eran esas buenas obras las que causaban un efecto en el corazón de las personas. Y así Jesús dijo, ¿no se acuerdan? Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en el cielo. Entonces era muy interesante, porque la raíz de estos escritos de nuestros hermanos estaban basadas en las buenas obras de los cristianos.
que para el tercer y cuarto siglo prácticamente habían derrotado al imperio y su paganismo con el amor y la fe de Cristo. Dice Justino: los ricos entre nosotros ayudan a los necesitados. Cada uno da de lo que cree que es justo. Se colecta todo y se alivia a los huérfanos, se alivian a las viudas, se alivian a los que están enfermos o necesitados. ¿Cómo se nos puede acusar de malos?, decía Justino. Hoy en día no se puede decir de la iglesia eso, porque lo que se recoge es para el templo, para el pastor, Pero en el segundo tiempo los cristianos decían: lo que se recoge es para los pobres, es para las viudas, es para los huérfanos, para el cuidado de los necesitados. No son ateos, decía Justino, sino verdaderos adoradores del Dios verdadero. No son peligrosos para la seguridad política del imperio romano, sino una maravillosa ética constituye su fuerza, y su doctrina de la resurrección es la más razonable y gloriosa. ¿Cómo así que la doctrina de la resurrección es la más razonable y gloriosa? Hermanos, si nosotros vivimos y morimos y todo se acaba ahí, la vida no tiene sentido. Todo hombre, aún los filósofos decían: debe haber un propósito mayor. Y ese propósito mayor Jesús lo mostró dando evidencias que hay una vida después de la muerte, resucitando, acreditando todo lo que había dicho. ¿Y quién de los dioses en los que ellos creían había vencido la muerte? ¿O qué hombre había vencido la muerte? Cuando usted estudia la apología del segundo siglo, los argumentos como el testimonio de la creación, el testimonio de las escrituras, el testimonio de las profecías y la resurrección de Jesucristo fueron los argumentos poderosos con los que ellos se levantaron contra el engaño de la época, que son los mismos argumentos con los cuales hoy se defiende el cristianismo en el ámbito de la ciencia y de la apología. Ahora, hay otra epístola, una muy interesante, a Dioneto. No se sabe si el escritor fue Cuadrato o quién sabe, pero se entiende que lo que escribió es una defensa contra el cristianismo. Y mira lo que dice él de los cristianos también, que es muy interesante, porque aunque los escritos de nuestros hermanos no son libros de teología, en lo que ellos defienden muestran lo que creían los cristianos y algunas de sus doctrinas. Él decía de estos cristianos que eran perseguidos: su existencia es en la tierra, pero su ciudadanía es en los cielos. Obedecen las leyes establecidas y aún sobrepasan las leyes en sus propias vidas. Aman a todos los hombres y son perseguidos por todos. No hacen caso de ello y a pesar de todo se les condena. Se les da muerte y aún así están revestidos de vida. Se les da deshonra y pese a todo son glorificados en su deshonor. Se habla mal de ellos y aquí son reivindicados. Son escarnecidos y bendicen. Son insultados y respetan. Hacen lo bueno aunque son castigados como malhechores. Era lo que decía este hermano de los cristianos. ¿No era lo que cantábamos que deberíamos vivir nosotros? Llevar la segunda milla, poner la otra mejilla. Decía este escritor: los judíos hacen guerra contra ellos como si fueran extraños, y los griegos los persiguen, y a pesar de todos los que los aborrecen, no pueden mostrar una razón justa de su hostilidad. O sea, eran personas que se les culpaba sin tener culpa, inocentes. El mundo aborrece a los cristianos, aunque no recibe ningún daño de ellos. ¿Por qué entonces? Decía en su epístola Dioneto: porque están en contra de sus placeres. Mira el asunto. Cuando los cristianos anunciaban la inmoralidad, el pecado, la maldad, la crueldad de los romanos, ahí se volvían enemigos de los romanos. Ahora, como les decía, la apologética usaba en base a la experiencia de los cristianos para defender que era injusto la persecución hacia ellos, pero también tenía un terreno de
ataque, porque para que los paganos pudieran entender que estos cristianos no estaban en el error, los cristianos tenían que hacerlos entender el error en el que ellos vivían. Entonces usted no puede convencer a una persona del monoteísmo es la verdad, sino le muestra primero el engaño y la falacia del politeísmo. ¿Cómo así? Se les acusaban de que no creían en los dioses, eran ateos. Y sí, ellos no creían en los dioses, ellos creían en el único Dios verdadero. Ahora, ¿cómo vamos a defender el único Dios verdadero? ¿Será que lo podemos poner al lado de los otros dioses? No se podía. Por eso les decía que la verdad era absolutamente ofensiva, en el sentido de que para defender al único Dios verdadero tocaba denunciar las deidades falsas. Y estos escritos tienen eso, no son escritos retraídos, sino cuando usted los lee, algunos son ataques aún satíricos, aún burlescos del paganismo antiguo. Por ejemplo, miren lo absurdo que escribe uno de los autores acerca de la idolatría del tiempo. El mismo Dioneto en su epístola dice así, hablando de los ídolos, que es argumentos que encontramos en las Escrituras y argumentos que se pueden aplicar al catolicismo romano, que también es sumamente idólatra, o al paganismo idólatra del hindú. En la época eran los griegos, los egipcios, los caldeos, todos eran paganos, todos creían en multitud de dioses. Y mira lo que dice Dioneto en relación a eso, y es bueno un poco entender un poco lo que dijeron nuestros hermanos. Mira no solo con tus ojos, sino con tu intelecto también. Mira lo que está diciendo este autor. ¿Por qué usted no cree en los dioses? Entonces él responde, mira con tus ojos, pero cuando mires con tus ojos no saques tu intelecto, sino piensa, ¿de qué sustancia o de qué forman estos a quien llamáis dioses y a los que consideráis dioses? Mira lo que le está diciendo, mire y piense. Ustedes consideran a estos dioses, ¿de qué sustancia son? Y él comienza a hacer preguntas. ¿No son unos de piedra y nosotros los hollamos con los pies? ¿Otros de bronce y no se forjan otras vasijas también usadas? ¿Otros de madera que se los carcome? ¿Otros de plata que necesitan un guardián para que nadie se los robe? ¿No son de materia perecedera? ¿No son ellos sordos, ciegos, sin alma, sin sentido, sin movimiento? ¿No se corrompen y se pudren todos ellos? ¿A esto llamáis dioses? Y mira la pregunta de este apologeta, hermano. Porque cuando usted le diga a un católico por la imagen, o no un católico, cualquier idólatra, pregúntale, ¿esa estatua ve? ¿Esa estatua oye? ¿Tiene movimiento? ¿De qué material es? ¿Ese material luego no se corrompe? Estos eran hombres que tuvieron mucha sabiduría para preguntar. ¿Por qué? Porque estas preguntas despertaban la conciencia y la razón que Dios le había dado al hombre para darse cuenta que los dioses que ellos adoraban eran ¿qué? Falsos. Dice, a estas cosas llamáis dioses, de ellas sois esclavos y las adoráis. Y acaba siendo lo mismo que ellos. Y mira lo que dice este autor. Y por ello aborrecéis a los cristianos, porque no consideran que estos sean dioses. O sea, nos están persiguiendo porque no consideramos que un pedazo de madera, de oro, de plata, es Dios. Aristides de Atenas, otro apologeta de la época, mira lo que él decía. Los caldeos, por no conocer a Dios, se extravían tras los elementos y empiezan a adorar a las criaturas en lugar del que los había creado. Mira lo que dice él. Aquellos creen, los caldeos pensaban esto, que la tierra es diosa o un dios. ¿Se acuerdan de esa cultura que está surgiendo aún aquí en Latinoamérica, en Bolivia, con Evo Morales y toda la adoración a la madre tierra? Eso es paganismo antiguo. Entonces dice el autor, ustedes adoran la tierra como si fuera Dios, pero se engaña. No la vemos injuriada, dominada por los hombres, cavada, pisoteada y que a veces se vuelve inútil.
Ella es pisoteada por los hombres, por los animales, se mancha con la sangre de asesinatos, es cavada, se llena de cadáveres y se transforma en un depósito de muertos. Así pues no es posible que la tierra sea diosa, sino obra de Dios para utilidad de los hombres. Mira, es que argumento, hermano. Y comienza este hombre, usted comienza a leer toda la epístola y coge la tierra, coge el sol, coge el viento y todo lo que estos paganos adoraban y muestran la insensatez y la vanidad de sus razonamientos. Escribe él también: engañan a los que creen que el hombre es Dios, porque acuérdense que se mandaba a adorar al rey, al César. Pero dice él: ¿no ves que es concedido? ¿No ves que tiene necesidad? ¿No ves que se alimenta y se envejece aún contra su voluntad? A veces está alegre, a veces está triste, necesita comida, ropa. A veces es colérico, envidioso, codicioso, cambia sus propósitos y tiene 1000 defectos. Se corrompe de modo por la acción de los elementos, de los animales y de la muerte que se le impone. Por lo tanto, decía él, no es admisible que el hombre es Dios. ¿Cómo van a creer que un hombre es Dios? Decía el autor. ¿Cómo le van a...? ¿No ve que se corrompe? ¿No ve que se envejece aunque no quiera? ¿No ve que a veces está triste, a veces está alegre, a veces está melancólico, a veces está eufórico? Por lo tanto, no es admisible que el hombre sea Dios, pero es obra de Dios. Mira estos argumentos tan interesantes, hermano. Ahora, Aristídes, hablando de la idolatría griega. Mira lo que decía Aristídes. Porque los griegos ostentaban ser muy sabios y los cristianos ignorantes. Hermanos, hay unos documentales muy buenos de evangelismo del hermano Ray Comfort de aguas vivientes. Y tiene como 4 donde va a las mejores universidades de Estados Unidos ateas. Y él comienza a burlarse de la falsedad del ateísmo y de la evolución, hermano. Y es que es una necedad el ateísmo, hermano. Y la evolución, ni qué decirlo. Pero hay cristianos que ante esas cosas ni siquiera saben cómo responder en la universidad. Mira lo que decía este hombre, Aristídes, de la idolatría griega. Los griegos que dicen ser sabios se muestran más ignorantes que los caldeos, introduciendo una multitud de dioses que nacieron varones, otros hembras, esclavos de todas las pasiones y realizadores de toda iniquidad. Ellos, hermano, porque cuando usted habla de los dioses griegos y la mitología griega, para ellos no era mitología, eran sus dioses. Y los cristianos eran ateos por no creer en esos dioses. Y mira lo que dice Aristídes de estos dioses. Ellos mismos, o sea, citando los filósofos, contaron que sus dioses fueron adúlteros, asesinos, coléricos y envidiosos, rencorosos, parricidas, fratricidas, ladrones, robadores, cojos, hechiceros y locos. Algunos de ellos murieron, otros fueron fulminados, otros sirvieron a los hombres como esclavos, otros fueron fugitivos, golpearon el pecho, se lamieron y otros se convirtieron en animales. Mira la idolatría griega tan necia. Por ejemplo, dice el autor, él coge y cita a todos los dioses griegos y a todos los despelleja, hermano. Estos hombres se levantaron y denunciaron esta idolatría de una manera muy certera. Yo solo tomo unos ejemplos. Por ejemplo, el dios Cronos, que era el principal entre ellos. Dice, por encima de todos, el tal dios Cronos, que sacrificaba, al cual sacrifican sus propios hijos. Cronos tuvo muchos hijos de Rea y finalmente se volvió loco, comiéndose a sus propios hijos. Mira los dioses en los cuales ellos creían. Ellos también dicen que Zeus le cortó las partes viriles y los arrojó al mar, de donde se cuenta haber nacido a Afrodita. Habiendo atado al propio padre, lo tiró en el Tártaro. Dice de Zeus y sus perversiones. Al segundo introducido es Zeus, que ellos dicen que es el rey de todos los dioses y que toma forma de animales para unirse con mujeres mortales.
Mira los dioses de los paganos, hermano. Dioses inmorales, dioses que se unen con las mujeres, dioses que se vuelven animales. Y mira lo que le dice el autor al rey. El rey sucedió, por lo tanto, que los hombres imitaron todo esto y se volvieron adúlteros y pervertidos, imitando a sus dioses, cometieron todo tipo de vicios. Mira lo que está diciendo el autor. Ustedes nos acusan a nosotros de no creer en sus dioses cuando sus dioses son la peor falacia y engaño mental del hombre que promueve sus inmundicias y sus pecados. Cuando sus dioses son asesinos, inmorales, borrachos, locos, que matan a sus hijos y nos piden que creamos en eso. Y cuando no lo hacemos nos matan. Mira la agudez del pensamiento. Oh rey, ¿no te das cuenta que eso es lo que hace que tus hombres en tu imperio sean borrachos, locos, asesinos, adúlteros, inmorales? Porque tal el Dios, tal las personas. Por eso cuando usted lee la historia de Nerón, que mató a su mujer, que mató a su mamá, que era un homosexual, que no le satisfacían ni los hombres ni las mujeres, sino que terminando con animales, usted dice, pero ¿qué clase de personas en esas? Pues mire los dioses de ellos y usted no se va a sorprender, porque así eran sus dioses. La necedad del razonamiento filosófico. Se dice de Dionisio, otro dios pagano, que celebraba fiestas nocturnas, que era maestro de la embriaguez, que se raptaba a las mujeres de los demás y que más adelante fue degollado por los titanes. Que se volvió loco, andó fugitivo, permanecía borracho. Y escribe Aristides, ¿cómo él puede ser Dios? Ahora, mira la conclusión a la que llega el autor. Rey, los griegos introdujeron todo eso y muchas cosas aún más vergonzosas y peores, fanfarroneando de las cosas que hacen sus dioses, que ni siquiera es lícito recordar lo que hacen. De ahí se aprovecharon de sus propios dioses para practicar todo tipo de iniquidad, inmundicia e impiedad. O sea, ¿qué hicieron los hombres filósofos? Crearon una cultura idólatra que permitía y propiciaba que ellos pudieran entregarse a sus pecados. Ahí usted halla la razón no solo de que la cultura pagana, sino de la cultura actual que no quiere conocer al Dios verdadero. Porque cuando usted conoce al Dios verdadero, hay una responsabilidad moral. ¿Cómo así? Si hay un Dios que es justo, que es recto, que representa lo bueno, entonces yo ya no puedo andar en mis borracheras, en mis adulterios, en mi inmundicia, en mi homosexualidad. Porque a ese Dios no le gusta eso. Entonces fácil, hagamos un Dios que sea como yo y mis deseos. Y comienzan esos griegos a elaborar todo tipo de idolatría en relación a sus pecados. Qué asunto, ¿no? Por eso era que los cristianos no eran amados, porque ellos denunciaban los hechos y los pecados, no solo de las personas, sino aún de sus mismos Dios. Por un lado ese era el aspecto negativo de la apología, o no aspecto negativo, el aspecto de ataque, pero había un aspecto positivo siempre, y eso nos enseña a nosotros también bastante. Por un lado quitaban la cabeza de los ídolos, pero por otro lado mostraban el Dios verdadero. Y comenzaban estos hombres a argumentar, ¿acaso, rey, no has visto el cielo y la tierra? ¿Quién lo sostiene? ¿Quién le da fuerza? ¿Quién está detrás de él? Y comienzan a despertar al rey y a quienes dirigían sus escritos. ¿A qué? Que la creación da testimonio de la deidad de Dios. Además, siempre tuvieron un énfasis en la defensa de las escrituras. Siempre tuvieron un énfasis en el evangelio de Jesús, la muerte de Jesús y la resurrección de Jesús y el juicio venidero. Aunque no eran tratados de teología, sí ellos defendían claramente lo que era el evangelio. Bueno, para ir terminando, yo pienso que los hermanos que quieran leer un poco de literatura del segundo siglo, el apologista más conocido es Justino,
conocido como Justino mártir porque él selló su ministerio con el martirio. Era un samaritano que buscó desde muy temprano la realización en el conocimiento. Pasó por todas las escuelas de filosofía de la época, los estoicos, Aristóteles. Llegó al platonismo y cuando llegó a Platón creyó que lo había encontrado todo, porque aún los filósofos como Platón hablaban de un Dios, solo que ese Dios había creado todo, pero lo había dejado como a la deriva. Algo así como los que no son ateos de nuestra generación, pero son agnósticos. ¿Cómo así agnóstico? Ellos creen que hay un Dios, pero el problema es que nadie lo puede conocer. Así algo era Platón. Entonces este Justino buscando y buscando, un día pensando se encontró con un anciano. Y el anciano le dijo: mira, no busques en otro lado, lee las Escrituras. ¿Quieres conocer la verdadera filosofía? Lee las Escrituras. Comenzó a leer las Escrituras y lo primero que le sorprendió, que es uno de los argumentos que aún hoy en día son muy actuales en relación a la defensa de la fe, son las profecías. Porque usted cree que la Biblia es la palabra de Dios. No es fácil, porque se escribió hace 2000 años o 1600 años o 300 años, hombres que no tenían la capacidad de predecir el futuro y lo que hablaron todo se cumplió. Eso muestra que no lo escribieron hombres, sino hay un carácter divino en el libro. Y cuando él comienza a estudiar las profecías se da cuenta, ¡wow! Y cuando entra el Evangelio, hermano, así como nosotros con el Evangelio de Lucas, comienza a decir, ¡wow! ¿Quién es este Jesús? Y comienza a leer sobre Jesús y se convierte en Jesús. Otra de las cosas que dice Justino que le taladraba el corazón a ver cómo los cristianos eran perseguidos y con tanta confianza a esa verdad que nunca volvían atrás. En cambio que él había estudiado todas las filosofías y veía que su corazón todavía no tenía propósito ni razón de ser. Justino se convierte y comienza a ser uno de los principales apologistas. El hombre no se quitó la toga de filósofo, sino que pasó de hablar de las filosofías griegas a predicar de Cristo. Tuvo muchos discípulos y fue llevado en el año 160-65 por Marco Aurelio a el martirio, porque tuvo un debate con un griego y al avergonzar al griego en el debate le echó al rey, al César. Y por causa del debate fue llevado mártir con algunos de sus discípulos. Entonces la iglesia en el segundo siglo, hermano, como vamos a leerlo ahí donde comenzamos para ir terminando, fue una iglesia que tuvo un ministerio muy, muy precioso en relación a la defensa de la verdad. Apocalipsis 2, verso 3. Dice: y has sufrido y has tenido paciencia. Pero mira lo que pasó. No se acobardó, no se escondió, no se cayó, sino mira lo que dice el Señor: y has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. Entonces, una de las grandes obras que vemos en los cristianos del segundo siglo fue como ellos defendieron la fe en la que ellos creían, dándonos ejemplo a nosotros, hermano. Ahora yo le pregunto, ¿en qué cree usted? ¿Por qué crees? Ahora le sigo preguntando, ¿usted da testimonio de lo que cree? Y le vuelvo a preguntar, ¿tiene la capacidad de defender usted lo que cree? Acuérdense, santificad a Dios en vuestros corazones, estando siempre preparados para presentar defensa de vuestra fe. No hay nada más vergonzoso que ver un pastor que se levanta en un debate contra un ateo o contra un profesante de otra religión y ver cómo lo avergüenzan en público porque no conoce la verdad, ni los argumentos, ni los hechos que corresponden a la evidencia de su fe. Hermanos, necesitamos prepararnos. Por eso es tan bueno estudios como estos, hermano, que aunque parecen ser un tipo de enseñanza diferente, comienzan a despertar nuestra mente para que ella se amplíe. Cuando la Biblia dice que Dios escogió a lo insensato, no es para que fuera insensato, sino para que el insensato avergonzara a los que dicen ser
sabios. Cuando la Biblia dice que Dios escogió a los débiles, no es para que seamos débiles, sino para que mostremos el poder y la capacidad del Evangelio, que no solo cambia mi espíritu, sino que tiene aún la capacidad de ayudar mi mente y mi corazón, para que yo pueda amar a Dios con mi mente, con mis fuerzas y con mi espíritu. Como le decía Pablo a Timoteo, para esto hay que ocuparse de la lectura, hay que conocer la fe que usted cree, por qué la cree. Y hay que prepararnos, porque hay una guerra en contra de la verdad. Y nosotros somos llamados a ser luminares y testigos en este mundo lleno de engaños y de mentiras. Amén. El ejemplo de la iglesia nos estimula a nosotros a creer y a esforzarnos en el Evangelio que hemos creído. Vamos a orar para darle gracias al Señor, hermanos. Padre, te damos gracias por este tiempo, Señor. Gracias por esta reunión. Te pedimos que lo que tú nos has hablado, que lo que tú nos estás enseñando, Señor, lo podamos atesorar en nuestros corazones, Señor. Y que podamos ser ese pueblo bien preparado, ese pueblo que te conoce, que se esfuerza y que enseñará a muchos, Señor. Que la verdad de tu Evangelio sea predicada y conocida en nuestra generación, Padre. Lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesucristo, Señor. Amén, Señor.